En la oscuridad del cosmos, mucho antes de la existencia de los humanos, mucho antes de la vida, incluso mucho antes de que la Tierra misma existiera, solo había polvo, gas y el silencio infinito de un universo joven. Sin embargo, ocultas en ese silencio, se encontraban las semillas de la creación, la materia prima, que un día se uniría para formar nuestro extraordinario planeta. ¿Qué fuerzas unieron este caos cósmico en el hermoso y dinámico mundo que ahora llamamos hogar? ¿Cómo evolucionó la Tierra de una esfera estéril de roca fundida a un planeta rebosante de vida, océanos, bosques y seres inteligentes capaces de cuestionar sus propios orígenes? Nuestro viaje comienza con una pregunta tan antigua como la humanidad misma. ¿De dónde surgió nuestro mundo y cómo llegó a ser lo que es hoy? La respuesta es una historia de violencia y belleza, destrucción y renacimiento, caos y armonía. Es la Odisea de la Tierra, una historia épica que abarca miles de millones de años, innumerables transformaciones y misterios que los científicos aún siguen desentrañando. Cierra los ojos e imagina un planeta aún no nacido, un sistema solar aún sin ordenar, solo nubes de polvo estelar que se arremolinan en el espacio. Ese polvo perteneció a estrellas antiguas, estrellas que vivieron y murieron mucho antes de nuestro Sol. Sus muertes ardientes dispersaron elementos pesados, carbono, oxígeno, hierro, silicio, en el vacío. Sin esas estrellas, la Tierra jamás existiría. Somos, en el sentido más literal, hijos de las estrellas. El escenario está listo, una nebulosa de gas y polvo, girando suavemente, colapsando lentamente bajo su propia gravedad. En el corazón de este colapso se enciende una chispa de fusión. Nace una estrella recién nacida, nuestro Sol. A su alrededor, los restos giran, colisionando, pegándose, creciendo. Pequeños granos se convierten en guijarros. Los guijarros se convierten en rocas. Las rocas se convierten en mundos. Y en esa danza cósmica de colisiones y destrucción, emerge la Tierra, cruda y ardiente. Una esfera fundida que brilla roja contra la oscuridad del espacio. La Tierra primitiva es irreconocible comparada con el mundo que conocemos. Su superficie es un infierno de océanos de magma, erupciones volcánicas y un bombardeo incesante de asteroides y cometas. Cada impacto transforma el joven planeta, derritiendo rocas, liberando gases y añadiendo agua y minerales. Esta fue una infancia violenta que forjó la identidad misma de la Tierra. Sin embargo, en este caos se estaban sentando las bases de la vida misma. Un evento colosal lo cambió todo. Una colisión titánica con un cuerpo del tamaño de Marte que ahora llamamos Tea. El impacto fue tan catastrófico que casi destrozó el planeta. Restos de la Tierra y Tea fueron lanzados a la órbita, donde se fusionaron formando una compañera que aún adorna nuestros cielos, la Luna. Este impacto también inclinó el eje de la Tierra, dando origen a las estaciones y estabilizando el clima del planeta durante miles de millones de años. De la violencia nació el equilibrio y de la destrucción, la creación. A medida que la Tierra se enfriaba, la superficie se endureció formando corteza. Los gases se liberaron a la atmósfera y comenzó a llover. Durante millones de años llovió sin parar. El vapor se condensó, llenando cuencas y cráteres, creando los primeros océanos. El agua, uno de los elementos más vitales para la vida, se había convertido en un residente permanente de la Tierra. Y en esos océanos, algo milagroso estaba a punto de ocurrir. En las profundidades de las olas, en las fuentes hidrotermales, donde aguas ricas en minerales brotaban del fondo marino, la química y la geología conspiraban. Moléculas simples se ensamblaban en cadenas complejas.
De la materia inerte surgieron los primeros indicios de la biología. Nadie conoce el momento ni el lugar exactos, pero en algún lugar, en algún momento, surgió una chispa de vida. Células diminutas, frágiles pero persistentes, se convirtieron en los primeros habitantes de la Tierra. Eran simples, microscópicas, pero revolucionarias. Estas primeras células se alimentaron de las sustancias químicas de su entorno, multiplicándose y diversificándose. A lo largo de millones de años, aprendieron nuevas técnicas, maneras de aprovechar la energía de la luz solar, de construir estructuras más fuertes y de cooperar. La vida era paciente, la vida era creativa y la vida era resiliente. Durante casi 3.000 millones de años, la Tierra permaneció como un mundo microbiano, invisible a simple vista, pero rebosante de actividad microscópica. Entonces llegó una de las revoluciones más profundas en la historia de la Tierra: la fotosíntesis. Pequeños organismos descubrieron cómo captar la luz solar y convertirla en energía, liberando oxígeno como subproducto. Al principio, este oxígeno era tóxico para gran parte de la vida, pero poco a poco se acumuló en la atmósfera, transformando el planeta para siempre. Los cielos se volvieron azules, los océanos se oxidaron y la Tierra se preparó para algo más grande: la vida compleja. El escenario estaba preparado para una explosión de diversidad. Los organismos unicelulares dieron origen a seres multicelulares. Colonias simples evolucionaron en criaturas con tejidos, órganos y sistema nervioso. En los océanos, formas extrañas nadaban y se arrastraban. Trilobites, gusanos, esponjas y depredadores primitivos con mandíbulas y ojos. La explosión cámbrica, como la llaman los científicos, llenó los mares de la Tierra con formas de vida de una variedad deslumbrante. El modelo de los animales modernos se estableció aquí, hace 500 millones de años. Pero la odisea de la Tierra nunca fue sencilla. Estuvo marcada por ciclos de triunfo y catástrofe. Ecosistemas enteros florecieron, solo para ser destruidos por extinciones masivas. Las eras glaciales convirtieron el 1900 del planeta en una esfera helada. Los supervolcanes contaminaron el aire. Los asteroides se estrellaron, exterminando innumerables especies. Sin embargo, cada crisis fue también una oportunidad. La vida se recuperó, adaptándose, innovando y diversificándose como nunca antes. Desde los mares, la vida comenzó a explorar la Tierra. Las plantas estuvieron entre las primeras pioneras, extendiéndose por continentes áridos, transformando la atmósfera con aún más oxígeno. Les siguieron los insectos, zumbando, arrastrándose y volando, convirtiéndose en las criaturas más diversas de la Tierra. Los anfibios surgieron de los pantanos, tendiendo un puente entre el agua y la tierra. Los reptiles surgieron, conquistando desiertos y bosques. Los dinosaurios dominaron los ecosistemas de la Tierra durante más de 150 millones de años, con un tamaño y una fuerza inigualables. Pero incluso los poderosos caen. Hace 66 millones de años, un asteroide del tamaño de una montaña impactó la península de Yucatán, desatando un apocalipsis. Los bosques ardieron, los cielos se oscurecieron y el reinado de los dinosaurios terminó en fuego y polvo. Sin embargo, de las cenizas surgió un nuevo linaje, los mamíferos. Pequeñas criaturas nocturnas que habían vivido en las sombras ahora prosperaron. Se diversificaron, crecieron y asumieron todas las funciones ecológicas que los dinosaurios habían dejado vacantes. De esos mamíferos surgieron los primates. De los primates, los simios. Y de los simios, una especie sin igual, capaz de lenguaje, imaginación y curiosidad: los humanos. Con nosotros, la historia de la Tierra dio un nuevo giro,
moldeado no solo por las fuerzas naturales, sino también por la cultura, la tecnología y el pensamiento. Hoy, al contemplar nuestro planeta desde el espacio, vemos no solo un mundo de continentes y océanos, sino el legado vivo de 4.500 millones de años de evolución cósmica. La Tierra es un milagro forjado con polvo de estrellas, esculpido por el fuego, transformado por el agua y animado por la vida. Es nuestro hogar, frágil y resiliente, antiguo y en constante cambio. Imagine la Tierra hace casi 4.000 millones de años. Los océanos son vastos, los continentes son meros embriones de tierra que comienzan a emerger de las profundidades. Los volcanes arrojan fuego, ceniza y roca fundida al cielo, remodelando las masas continentales una y otra vez. Los relámpagos crepitan entre las densas nubes, la lluvia cae a torrentes sin fin, y la superficie es un teatro de cambio incesante. El mundo es joven, inestable, pero lleno de promesas. Bajo estos cielos tormentosos, en mares poco profundos calentados por el calor volcánico, la vida continúa su marcha lenta pero constante. Las células simples dominan, pero su persistencia nos dice algo profundo. La vida es tenaz. Estos organismos soportan condiciones tan extremas que para nosotros parecen inhóspitos. Aguas ácidas, fumarolas hirvientes, la radiación de Mindoventiren, un sol implacable. Todo forma parte de su lucha diaria. Sin embargo, en lugar de desvanecerse, prosperan, adaptándose y sentando las bases para todo lo que vendría después. Los científicos creen que estos organismos primitivos intercambiaron material genético de maneras desconocidas para nosotros hoy, creando vastas redes de diversidad. Poco a poco surgieron nuevas soluciones, membranas más resistentes, una captación de energía más eficiente y la capacidad de vivir en diferentes nichos. La biosfera de la Tierra aún era invisible, pero ya estaba moldeando la química de todo el planeta. Luego, en lo que ahora llamamos el gran evento de oxidación, los experimentos de la vida produjeron una innovación que cambió el mundo. Las bacterias fotosintéticas, diminutas artífices del destino, comenzaron a dividir las moléculas de agua utilizando la luz solar, liberando oxígeno al medio ambiente. Al principio, el gas se combinó con el hierro en los océanos, tiñendo los sedimentos hasta formar las capas rojizas oxidadas que aún vemos en las rocas. Pero con el paso del tiempo, el oxígeno se escapó al aire, transformando la atmósfera para siempre. Esto fue tanto una catástrofe como una oportunidad. Para muchos organismos de la época, el oxígeno era veneno. Linajes enteros perecieron en lo que podríamos llamar la primera extinción masiva del planeta. Sin embargo, para otros, el oxígeno se convirtió en la clave para alcanzar nuevos niveles de energía, permitiendo una mayor complejidad. A partir de esta dualidad, muerte para unos, vida para otros, se sentó las bases para la existencia multicelular. Durante miles de millones de años, la Tierra permaneció principalmente compuesta por microbios. Pero la paciencia, una vez más, rindió frutos. En algún momento, hace unos 2.000 millones de años, las células comenzaron a cooperar de nuevas maneras. Unas absorbieron a otras, formando asociaciones simbióticas que dieron origen a las mitocondrias, las diminutas centrales energéticas que se encuentran en casi todas las células de nuestro cuerpo actual. Este salto hizo posible la vida multicelular compleja. Lentamente, las formas de vida comenzaron a crecer, a especializarse y a hacerse visibles. Imagine océanos repletos de criaturas de cuerpo blando, extrañas formas alienígenas que se desplazan por las corrientes. En el período ediacárico, hace unos 600 millones de años,
Organismos con forma de frondas, discos y esteras segmentadas poblaban los fondos marinos. No se parecían a nada vivo hoy en día, un experimento fallido en algunos aspectos, pero un paso crucial hacia las criaturas que vendrían después. Entonces llegó un punto de inflexión drástico: la explosión cámbrica, hace aproximadamente 541 millones de años. En un abrir y cerrar de ojos geológico, la vida se diversificó a una escala sin precedentes. De repente, los océanos se llenaron de depredadores y presas con caparazones, garras, ojos y espinas. Fue como si la evolución, tras miles de millones de años de silenciosa preparación, hubiera abierto las puertas de la creatividad. Los trilobites se desplazaban por los fondos marinos, blindados como tanques vivientes. Los anomalocaris, con apéndices prensiles y mandíbulas enormes, aterrorizaban a criaturas más pequeñas. Las esponjas filtraban el agua, los gusanos excavaban en los sedimentos y los corales comenzaron a construir los arrecifes que aún prosperan hoy. Prácticamente todos los principales planes corporales que existen en los animales aparecieron durante esta época, sentando las bases para la diversidad de vida que vemos hoy. A medida que la vida experimentaba en los océanos, la Tierra también experimentaba cambios colosales. Se formaron y se separaron supercontinentes, impulsados por el movimiento incesante de las placas tectónicas. Las montañas se elevaron y se erosionaron. Los volcanes entraron en erupción, alterando el clima y la química. La atmósfera se espesó con oxígeno y el ozono formó un escudo protector contra la radiación dañina, permitiendo a los organismos sobrevivir más cerca de la superficie y finalmente en la Tierra. Las plantas fueron las primeras en aventurarse en tierra. Formas simples, parecidas al musgo, se adherían a las rocas húmedas y se extendían lentamente por paisajes áridos. A lo largo de millones de años, evolucionaron hasta convertirse en plantas vasculares, capaces de transportar agua a través de tallos y hojas. Estas pioneras transformaron los desiertos en alfombras verdes, aportando más oxígeno a la atmósfera y creando hábitats para los futuros animales terrestres. Donde iban las plantas, los animales las seguían. Aparecieron los insectos, zumbando y arrastrándose por la vegetación. Los anfibios, que evolucionaron a partir de peces de aletas lobuladas, se asentaron en la tierra, respirando aire a través de pulmones primitivos. Se convirtieron en los primeros vertebrados en convivir verdaderamente entre dos mundos, el agua y la tierra. La Tierra ya no era un planeta oceánico, sino un planeta de bosques, ríos y pantanos, repleto de criaturas. Pero la vida en la Tierra siempre ha sido frágil, en un constante equilibrio entre la creación y la catástrofe. A lo largo de esta odisea, las crisis se repitieron una y otra vez. La extinción del Devónico tardío diezmó los ecosistemas marinos. La extinción del Pérmico, la más grave en la historia de la Tierra, exterminó a más del 90% de todas las especies. Durante un tiempo, la vida estuvo al borde de la aniquilación. Sin embargo, la vida persistió. Tras la devastación del Pérmico, los reptiles se alzaron como los dominantes, diversificándose en formas que conquistaron todos los entornos. Entre ellos se encontraban los ancestros de los dinosaurios, criaturas que definirían la era mesozoica. Durante más de 150 millones de años, los dinosaurios dominaron la Tierra con una asombrosa variedad, desde gentiles gigantes como el Brachiosaurus hasta feroces depredadores como el Tyrannosaurus rex. Las aves también remontan sus orígenes a estos antiguos reptiles, un legado vivo de su reinado.
Pero como sabemos, la dominación nunca garantiza la permanencia. Hace 66 millones de años, un asteroide masivo impactó la Tierra, poniendo fin a la era de los dinosaurios en un instante. Se desataron tormentas de fuego, los cielos se oscurecieron y los ecosistemas colapsaron. La catástrofe abrió el escenario para que los mamíferos, esos pequeños y peludos supervivientes que se habían escabullido a la sombra de los dinosaurios, asumieran el protagonismo. Y así comenzó el siguiente paso en la odisea de la Tierra. Una era que finalmente nos daría origen. Los mamíferos se diversificaron rápidamente, llenando los nichos que dejaron vacíos los gigantes desaparecidos. Algunos se hicieron a la mar, evolucionando en ballenas y delfines. Otros se convirtieron en animales de pastoreo, depredadores, primates. Entre los primates, finalmente emergió un linaje de caminantes erguidos, portadores de las semillas de la inteligencia y la curiosidad que transformarían el planeta como ninguna otra especie antes. Hoy, al mirar atrás en esta vasta cronología, resulta casi abrumador comprenderla. Del polvo de estrellas al magma, de las células individuales a los dinosaurios, de las extinciones a los humanos, la historia de la Tierra es una saga de constante transformación. Cada capa de roca, cada fósil, cada ondulación del paisaje es una página de esta historia, escrita a lo largo de 4.500 millones de años. Y sin embargo, esto es solo el comienzo de nuestra exploración. Cuanto más profundizamos en el pasado de la Tierra, más secretos descubrimos. Secretos sobre la fragilidad de nuestro mundo, la resiliencia de la vida y nuestra conexión con las fuerzas que moldearon todo lo que nos rodea. La superficie terrestre nunca está quieta. Bajo nuestros pies, enormes placas de roca, placas tectónicas, se desplazan y colisionan, remodelando la faz del planeta a lo largo de millones de años. Los continentes se fusionan en supercontinentes y luego se desintegran en nuevas configuraciones. Las montañas se alzan donde las placas chocan, solo para ser erosionadas por el viento y la lluvia, y sus sedimentos son arrastrados a océanos que algún día resurgirán como tierra firme. Es un ciclo incesante que se ha repetido innumerables veces en la historia de la Tierra. Una de las configuraciones más famosas fue Pangea, un supercontinente colosal que dominó el mundo hace unos 300 millones de años. Imagine una sola masa continental que se extiende de polo a polo, rodeada por un vasto océano. En el interior de Pangea, los climas variaban desde frondosos bosques hasta áridos desiertos, creando tanto oportunidades como desafíos para la vida. Los reptiles prosperaron en estos entornos cambiantes, diversificándose en 1900 en muchas formas, algunas de las cuales se convertirían en los ancestros de los dinosaurios. Pero la unidad de Pangea fue temporal. Bajo la superficie, las corrientes fundidas tiraron y estiraron la corteza hasta que se formaron grietas. Lentamente, a lo largo de decenas de millones de años, el gran supercontinente se dividió, dando origen a los continentes que conocemos hoy. Esta división transformó los climas, redirigió las corrientes oceánicas y desencadenó cambios evolutivos que repercutieron en los ecosistemas de todo el planeta. A medida que los dinosaurios alcanzaban su edad de oro, los paisajes de la Tierra florecieron con una diversidad extraordinaria. Extensos bosques de coníferas se alzaban sobre la tierra. Helechos y cícadas cubrían el suelo. Las plantas con flores, una innovación revolucionaria en el reino vegetal, aparecieron en el Cretácico, propiciando nuevas relaciones con insectos y polinizadores que transformaron los ecosistemas para siempre.
El mundo rebosaba color, sonido y movimiento. Los océanos también eran reinos vibrantes. Reptiles marinos como ictiosaurios, plesiosaurios y mosasaurios dominaban los mares. Los amonites, con sus conchas espirales, flotaban a la deriva en grandes cantidades, mientras que los peces desarrollaron cuerpos esbeltos y robustos para escapar de los depredadores. Los arrecifes de coral florecieron, proporcionando refugio a innumerables especies, tal como lo hacen hoy. Pero la historia de la Tierra no se trata solo de vida, sino también de muerte a gran escala. Las extinciones marcan la cronología, actuando como devastadores y catalizadores. Cada vez, el equilibrio de la vida cambia drásticamente. Cuando el asteroide impactó hace 66 millones de años, los dinosaurios desaparecieron, pero los mamíferos surgieron. Cuando extinciones anteriores exterminaron a las especies dominantes, las sobrevivientes se adaptaron, dando lugar a mundos de biodiversidad completamente nuevos. Desde la perspectiva del tiempo profundo, la extinción no es el fin, es un cambio de página. La vida, aunque marcada, siempre encuentra la manera de continuar. Esta resiliencia es quizás la característica más notable de la Tierra. Con el inicio de la era de los mamíferos, la Tierra entró en un nuevo capítulo. Los bosques y las praderas se expandieron, los climas fluctuaron y nuevas especies poblaron el paisaje. En África, pequeños primates saltaban entre los árboles, con manos capaces de agarrar, ojos al frente y cerebros más grandes que los de otros animales de su tamaño. Estos primates sentarían las bases para un notable experimento evolutivo. A lo largo de millones de años, algunos primates se adaptaron a la vida terrestre. Se erguían más, caminaban sobre dos piernas y tenían las manos libres para usar herramientas y gestos. Con estas adaptaciones llegaron la inteligencia, la comunicación y finalmente la cultura. Nuestros antepasados comenzaron a moldear su entorno como ninguna otra especie lo había hecho antes. Dominaron el fuego, fabricaron herramientas, pintaron cuevas y contaron historias. Pero el ascenso de la humanidad es solo el último destello en la vasta cronología de la Tierra. Si comprimiéramos los 4.500 millones de años de la Tierra en un solo día, la vida no aparecería hasta la madrugada. Los dinosaurios dominarían alrededor de las 22:00 y los humanos llegarían apenas segundos antes de la medianoche. Nuestra existencia es solo un respiro en la gran odisea del planeta. Sin embargo, en ese lapso, hemos transformado la Tierra más rápidamente que casi cualquier proceso natural. Hemos construido ciudades, represado ríos, talado bosques y cambiado el clima. Somos, por primera vez, una especie capaz de alterar la trayectoria de todo el planeta. Esta constatación nos obliga a mirar la historia de la Tierra con nuevos ojos. Las catástrofes del pasado, impactos de asteroides, erupciones volcánicas, eras glaciales, fueron actos de la naturaleza. Pero hoy somos los agentes del cambio. El futuro de esta odisea podría depender de las decisiones que tomemos. Aún así, la historia más profunda sigue siendo asombrosa. De una nebulosa de polvo estelar surgió la Tierra. De una bola de roca fundida se enfrió y formó océanos. De los océanos surgió la vida. De la vida surgió la inteligencia, capaz de preguntarnos, ¿cómo llegamos aquí? Cada roca y fósil contiene un fragmento de esta respuesta. Los acantilados que revelan antiguos fondos marinos, los núcleos de hielo que atrapan burbujas de aire antiguo, los meteoritos que guardan rastros del nacimiento del sistema solar. Todos son piezas del rompecabezas. Juntos nos recuerdan que la Tierra no es estática, sino dinámica, llena de movimiento y transformación.
Al mirar hacia el futuro, podríamos preguntarnos, ¿qué vendrá después? Los continentes seguirán desplazándose, quizá formando otro supercontinente dentro de millones de años. Nuevas especies evolucionarán, otras desaparecerán. El propio Sol cambiará, aumentando su brillo con el tiempo, hasta que la Tierra se vuelva inhabitable. Pero eso está a miles de millones de años de distancia, y entre ahora y entonces existen posibilidades incalculables. Para nosotros, aquí y ahora, la Tierra es un santuario, un frágil oasis en el vasto vacío del espacio. Su historia es nuestra herencia. Su futuro, en muchos sentidos, es nuestra responsabilidad. Somos parte de la Odisea, no estamos separados de ella. Cada respiración que tomamos transporta oxígeno liberado por antiguos organismos fotosintéticos. Cada célula de nuestro cuerpo alberga mitocondrias, descendientes de antiguas bacterias simbióticas. Cada hueso de nuestro esqueleto está moldeado por pruebas evolutivas de millones de años de antigüedad. Somos historia andante, archivos vivientes del gran experimento de la Tierra. Quizás esta sea la lección más profunda de todas. La historia de la Tierra no es solo la historia de las rocas, los océanos y los climas. Es la historia de nosotros, no como conquistadores del planeta, sino como hilos entretejidos en su tejido. Cuanto más comprendamos esto, más podremos vivir no en oposición a los procesos de la Tierra, sino en armonía con ellos. La Odisea de la Tierra es un recordatorio de fragilidad, resiliencia y transformación. Es una saga de tiempos inimaginables, donde cada final se convirtió en un comienzo y cada crisis desató una nueva vida. Es una historia que aún se escribe con cada amanecer, cada tormenta, cada nueva generación. Y a medida que la exploramos, descubrimos no solo la historia de nuestro planeta, sino también la nuestra. A lo largo de miles de millones de años, la Tierra ha soportado ciclos de fuego y hielo, de creación y destrucción. Sin embargo, con cada convulsión, con cada transformación, el planeta ha encontrado la manera de renovarse. Esta resiliencia forma parte de su identidad, impresa en cada cordillera, cada cañón, cada fósil enterrado bajo nuestros pies. Consideremos por un momento las fuerzas que moldearon los paisajes que conocemos hoy. El Gran Cañón de Arizona revela casi 2.000 millones de años de historia en sus estratos rocosos, cada uno de los cuales es un recuerdo congelado de antiguos mares, desiertos y ríos. En Islandia, géiseres y volcanes nos recuerdan que la Tierra sigue viva, en constante transformación. En el Valle del Rift de África, las fuerzas tectónicas están literalmente desgarrando un continente, creando un atisbo de océanos que se formarán dentro de millones de años. Estos paisajes no son paisajes estáticos, son capítulos de la Odisea de la Tierra. Nos recuerdan que nuestro mundo está en constante movimiento, aunque no podamos verlo durante una vida humana. Los continentes se desplazan unos centímetros cada año, casi imperceptibles para nosotros, pero imparables a lo largo de millones de años. La vida también refleja este movimiento. Desde los organismos unicelulares hasta la complejidad de los ecosistemas, la evolución es el latido de la Tierra. No es una marcha lineal hacia la perfección, sino una danza de adaptación ramificada e impredecible. Cada especie viva hoy es el resultado de una cadena ininterrumpida de supervivencia que se remonta a la primera célula que existió. Algunos de los mayores dramas de esta danza evolutiva son las extinciones masivas. La extinción del Pérmico-Triásico, ocurrida hace unos 252 millones de años, sigue siendo la más catastrófica. Conocida a menudo como la Gran Mortandad,
eliminó más del 90% de las especies marinas y el 70% de las terrestres. Ecosistemas enteros desaparecieron, dejando la Tierra prácticamente estéril. Durante millones de años, la recuperación fue dolorosamente lenta. Sin embargo, finalmente, la vida resurgió, reconfigurada, reinventada y renovada. De esta devastación surgió la era de los reptiles. El Triásico vio aparecer a los primeros dinosaurios, pequeños y modestos al principio, pero destinados a la grandeza. Para el Jurásico se alzaban sobre la tierra, llenando bosques y llanuras de gigantes cuyos huesos aún desenterramos hoy. Su reinado duró más que el tiempo que nos separa de los primeros humanos, un recordatorio de la inmensidad del tiempo profundo. Pero mientras los dinosaurios dominaban la Tierra, los diminutos mamíferos sobrevivían en la sombra. Eran pequeños, nocturnos y fácilmente ignorados, pero poseían rasgos que algún día cambiarían el mundo. Sangre caliente, nacimientos vivos, cuidados cariñosos para sus crías y adaptabilidad a diversos entornos. Estos humildes sobrevivientes son prueba de que la dominación no garantiza la permanencia y el anonimato no significa insignificancia. Cuando el asteroide impactó hace 66 millones de años, destruyó el mundo de los dinosaurios. Sin embargo, para los mamíferos fue una puerta abierta. Liberados de depredadores y competidores, se expandieron a todos los nichos: herbívoros, cazadores, trepadores, voladores. Las ballenas regresaron a los océanos, los murciélagos a los cielos, los elefantes a las sabanas. Y con el tiempo, entre ellos, los primates desarrollaron mentes capaces de reflexionar, de recordar, de imaginar. Pero para comprender el lugar de la humanidad en la odisea de la Tierra, debemos considerar no solo la evolución, sino también el clima. A lo largo de su historia, el clima de la Tierra ha oscilado drásticamente entre extremos. Hubo épocas en que el hielo cubrió casi todo el planeta, creando lo que los científicos llaman tierra bola de nieve. También hubo épocas en que frondosos bosques tropicales florecieron en los polos. El clima es el escenario en el que la vida evoluciona, configurando oportunidades y desafíos, extinciones y adaptaciones. El auge de las hierbas, por ejemplo, transformó ecosistemas enteros. Hace unos 10 millones de años, vastas praderas se extendieron por los continentes, creando nuevos hábitats y dietas. Los herbívoros desarrollaron dientes para triturar hierbas resistentes, mientras que los depredadores se adaptaron para perseguir a sus presas en llanuras abiertas. En estos entornos cambiantes, los primeros humanos comenzaron su viaje. De pie, con manos libres y cerebros en expansión, aprendieron a sobrevivir en paisajes que exigían ingenio. Nuestros antepasados no caminaron solos. Compartieron la tierra con criaturas gigantes: mamuts, tigres dientes de sable, perezosos gigantes. Estos animales, al igual que los dinosaurios, vivieron en mundos que desaparecieron con el tiempo. Sin embargo, los humanos sobrevivieron, no por su tamaño ni su fuerza, sino por su adaptabilidad, cooperación e imaginación. Y con la imaginación llegó algo nunca antes visto en la Tierra: una especie capaz de contemplar su propia historia. Observamos fósiles y vemos reflejos de nosotros mismos. Contemplamos las estrellas y reconocemos los átomos de nuestros cuerpos. Estudiamos las rocas bajo nuestros pies y descubrimos la historia de océanos que desaparecieron hace miles de millones de años. No solo somos parte de la Odisea, sino que somos sus narradores. Aún así, el impacto de la humanidad no tiene precedentes.
En pocos siglos hemos alterado la faz del planeta tan profundamente como algunos desastres naturales. Los bosques han sido talados a un ritmo nunca visto desde las últimas grandes extinciones. Se han construido represas en los ríos, se han expandido los desiertos y las especies han sido llevadas al límite. Los niveles de dióxido de carbono han alcanzado cotas nunca vistas en millones de años. Nos hemos convertido en una fuerza geológica, marcando el comienzo de lo que muchos científicos llaman el Antropoceno, un nuevo capítulo en la historia de la Tierra definido por la influencia humana. Y, sin embargo, al mismo tiempo que transformamos la Tierra nos transforma a nosotros. Nuestras ciudades son vulnerables a la subida del nivel del mar. Nuestros cultivos dependen de climas estables. Nuestra salud depende de los ecosistemas. No estamos fuera del sistema. Estamos entretejidos en él, tan dependientes de los ritmos del planeta como los primeros microbios de sus respiraderos. Así pues, al mirar atrás a esta odisea de 4.500 millones de años, también miramos hacia adelante. ¿Qué decisiones tomaremos como herederos de semejante historia? ¿Aprenderemos de los ciclos de resiliencia de la Tierra o ignoraremos las advertencias inamovibles? A pesar de todas sus catástrofes, la Tierra siempre se ha recuperado. La vida siempre ha encontrado un camino. La pregunta que persiste es si seguiremos formando parte de esa resiliencia o si nos borraremos de la historia. Quizás esa sea nuestra mayor responsabilidad. Reconocer que la Tierra no es solo nuestro telón de fondo. Es nuestro origen, nuestro sustento y nuestro futuro. Cada amanecer, cada tormenta, cada árbol y cada río es la continuación de un viaje que comenzó hace miles de millones de años en el corazón de estrellas moribundas. Proteger la Tierra no es solo un acto de supervivencia, es un acto de honrar la odisea que nos creó. Y así, a medida que la cámara se aleja, revelando la canica azul que gira suspendida en la negrura del espacio, recordamos nuestro frágil lugar en el cosmos, un mundo único y vibrante que lleva en sí la historia del tiempo mismo. Esta es la odisea de la Tierra, una historia que aún se desarrolla, una historia que nos pertenece a todos. La historia de la Tierra es una sinfonía de fuerzas interconectadas. Ninguna parte de su historia existe aislada. El movimiento de los continentes altera el clima. Los cambios climáticos abren o cierran puertas a la vida. La vida, a su vez, transforma la atmósfera y la Tierra. Cada capítulo de la Odisea de la Tierra no está escrito por una sola mano, sino por la incesante interacción entre la geología, la biología, la química y el tiempo. Uno de los ejemplos más profundos de esta interacción se encuentra bajo nuestros pies, en el ciclo del carbono. Durante cientos de millones de años, la Tierra ha regulado su clima mediante un delicado equilibrio del dióxido de carbono que se mueve entre la atmósfera, los océanos, las rocas y los organismos vivos. Cuando los volcanes entran en erupción, liberan carbono al aire. Cuando las plantas crecen, lo capturan, almacenándolo en sus tejidos y finalmente en el suelo. Cuando las conchas y los esqueletos se hunden en el fondo del océano, el carbono queda atrapado en la piedra. Este ciclo silencioso ha estabilizado el clima de la Tierra, manteniéndola habitable incluso mientras el Sol se volvía más brillante con el tiempo. Sin él, la Tierra podría haber oscilado drásticamente entre extremos, demasiado fríos o demasiado calientes para que la vida pudiera perdurar. Y sin embargo, el equilibrio nunca ha significado perfección. Hubo momentos en que el ciclo se tambaleó, cuando masivas erupciones volcánicas inundaron los cielos
con gases de efecto invernadero, calentando drásticamente el planeta. En otros momentos, el carbono se absorbió tanto que los glaciares se extendieron por los continentes. Cada cambio obligó a la vida a adaptarse, a transformarse o a perecer. La odisea de la Tierra no es suave, es implacable y exige resiliencia de todos sus habitantes. El auge del oxígeno fue uno de esos puntos de inflexión. Antes, la vida se limitaba a formas simples, dependientes de reacciones químicas que producían poca energía. Con el oxígeno, los organismos pudieron desatar potentes metabolismos impulsando la complejidad. Músculos, nervios, movimiento, todo se hizo posible. Este gas invisible, tóxico para los primeros microbios, se convirtió en el aliento de la vida superior. Reformó la evolución, nos dio los cielos que conocemos y, finalmente, llenó nuestros pulmones con cada inhalación. El agua también ha sido un escultor constante del destino de la Tierra. Desde las lluvias que excavaron cañones hasta las mareas que moldearon las costas, el agua es a la vez destructora y dadora de vida. Los océanos moderaron el clima, absorbieron el calor y proporcionaron una cuna para la evolución. Siguen siendo el corazón de nuestro planeta hoy en día, cubriendo más del 70% de su superficie, circulando corrientes que distribuyen calor y nutrientes por todo el planeta. Sin océanos, la Tierra sería un desierto árido, irreconocible para nosotros. A lo largo de la historia, los océanos han subido y bajado incontables veces. Durante las edades de hielo, vastas capas de hielo retuvieron agua, bajando el nivel del mar y dejando al descubierto puentes terrestres que permitieron a las especies migrar entre continentes. Durante los períodos más cálidos, el hielo se derritió, los mares subieron y las costas se inundaron. Estos cambios rediseñaron los mapas, modificaron los ecosistemas y guiaron los caminos de la evolución. Nuestros propios antepasados cruzaron estos puentes terrestres, migrando desde África, extendiéndose por Asia, Europa y finalmente hacia América. De esta manera, los ritmos de la Tierra moldearon directamente la historia de la humanidad. La atmósfera ha sido otro actor en esta epopeya. Más que un escudo contra la radiación, es un sistema dinámico que controla el tiempo y el clima. Las tormentas, los vientos y las corrientes no son un caos aleatorio, son la forma en que el planeta redistribuye la energía. Desde los monzones de Asia hasta los huracanes del Atlántico, estas fuerzas han dictado dónde las civilizaciones prosperaron y dónde tuvieron dificultades. La fértil media luna de Mesopotamia dependía de las inundaciones fluviales. El colapso de los mayas pudo haber estado vinculado a las sequías. El aliento de la Tierra siempre ha susurrado a través del destino de la humanidad. Pero quizás la perspectiva más humilde surge al comprender lo excepcionales y valiosas que son las condiciones de la Tierra. En nuestro sistema solar, ningún otro planeta ofrece la misma combinación de atmósfera, agua líquida y riqueza química. Venus es un horno, con sus cielos repletos de dióxido de carbono. Marte está congelado, sus ríos llevan mucho tiempo secos. Solo la Tierra ha alcanzado el equilibrio, un equilibrio tan delicado que un ligero cambio podría inclinarlo hacia la esterilidad. Esta fragilidad hace que la resiliencia de la Tierra sea aún más extraordinaria. Durante 4.500 millones de años, a pesar de los impactos de asteroides, los inviernos volcánicos y las heladas globales, la vida ha perdurado. Ninguna catástrofe ha silenciado por completo el pulso de la evolución. Incluso en los momentos más oscuros, los supervivientes se adaptaron, se multiplicaron y comenzaron de nuevo.
La vida, al parecer, no es solo un pasajero en la odisea de la Tierra, es un motor, un agente de cambio tan poderoso como la tectónica o el clima. Consideremos la llegada de los bosques. Cuando las plantas crecieron altas y arraigaron profundamente, transformaron la tierra, estabilizaron los suelos, frenaron la erosión y crearon ecosistemas enteros. También extrajeron grandes cantidades de carbono de la atmósfera, enfriando el clima. Con el tiempo, sus restos se acumularon bajo tierra, convirtiéndose en carbón, combustible que los humanos algún día encenderían, alterando el clima una vez más. La historia de los bosques nos recuerda que la vida no solo reacciona al entorno de la Tierra, sino que lo transforma profundamente. Lo mismo ocurre con los arrecifes de coral, esas fortalezas vivientes del mar, construidos a partir de los esqueletos de diminutos organismos. Los arrecifes brindan refugio a innumerables especies, protegen las costas e influyen en la química oceánica. A lo largo del tiempo geológico, los arrecifes han aparecido y desaparecido, surgiendo con el calentamiento de los mares y desmoronándose con los cambios climáticos. Cada ciclo es un verso más en la sinfonía de creación y pérdida de la Tierra. Ahora, en el presente, la humanidad se enfrenta a la paradoja de ser a la vez producto y artífice de esta odisea. Somos hijos del polvo de estrellas, herederos de miles de millones de años de supervivencia, pero también tenemos el poder de alterar los ciclos que nos nutrieron. Nuestras industrias liberan carbono a la atmósfera a una velocidad que los procesos naturales no pueden absorber. Nuestra expansión consume hábitats a un ritmo sin precedentes en la historia. Estamos acelerando el cambio y al hacerlo debemos preguntarnos: ¿qué papel queremos desempeñar en el próximo capítulo de la historia de la Tierra? Al observar la Tierra desde el espacio, los astronautas describen un profundo cambio de perspectiva. El efecto de visión general. Ven una frágil esfera azul, sin fronteras ni divisiones, un único sistema vivo. Desde esa distancia, la Tierra parece a la vez resiliente y vulnerable, antigua y efímera. Es un recordatorio de que si bien la Odisea es vasta, nuestro lugar en ella es íntimo y preciado. Y así, la narrativa regresa a su inicio. De las cenizas de las estrellas nació la Tierra. Del fuego y el hielo forjó océanos y cielos. De las moléculas dio vida. De la extinción dio origen a la resiliencia. De la simplicidad creó la conciencia. Esto no es solo una historia, es una epopeya de transformación, un recordatorio de que el cambio es la única constante y que en el cambio reside la posibilidad de renovación. La odisea de la Tierra aún continúa. En algún lugar, en las profundidades del océano o en el silencio del bosque, la vida continúa adaptándose, escribiendo nuevos capítulos invisibles. En algún lugar, en laboratorios y observatorios, los humanos seguimos desentrañando los misterios de nuestro origen. En algún lugar, en las decisiones que tomamos cada día, determinamos si armonizaremos con los ciclos de la Tierra o los contrarrestaremos. Una verdad perdura: la Tierra no está acabada. Su historia se extiende hacia el futuro, mucho más allá de nosotros, mucho más allá de las civilizaciones que construimos. Con el tiempo, los continentes se fusionarán en otro supercontinente. Surgirán nuevas especies, otras desaparecerán. El propio Sol crecerá un día, cambiándolo todo. Sin embargo, la Odisea continuará, impulsada por las mismas fuerzas que la han moldeado desde el principio. Y al reflexionar sobre este viaje, nos damos cuenta de que conocer la Tierra es conocernos a nosotros mismos. Su pasado es nuestro pasado, su futuro está ligado al nuestro. No estamos al margen de su odisea,
Somos su último verso, frágil y fugaz, pero capaz de dar sentido al todo. Si la Odisea de la Tierra nos enseña algo, es que el tiempo es el verdadero arquitecto de los mundos. Nuestras vidas, medidas en décadas, son solo instantes fugaces en 1900 comparación con los miles de millones de años grabados en piedra. Sin embargo, dentro de esas piedras yace un registro, un archivo escrito por mares antiguos, cenizas volcánicas, glaciares a la deriva y bosques desaparecidos. Leer este registro es vislumbrar la profunda memoria de nuestro planeta. Consideremos los fósiles de estromatolitos, estructuras estratificadas construidas por tapetes microbianos hace más de 3.000 millones de años. Nos hablan de los primeros arquitectos de la vida, diminutos organismos cuya actividad colectiva cambió la química del mundo, o las huellas de los primeros tetrápodos, impresas en el barro hace 375 millones de años, que marcan los pasos audaces de las criaturas que se aventuraron en la Tierra por primera vez. Cada huella, cada fósil, es un eco congelado del coraje de la vida para adaptarse y transformarse. La Tierra misma narra historias. Sus montañas se alzan como signos de exclamación. Sus valles se hunden como pausas en una oración. Sus rocas se despliegan como páginas escritas en lava, arena y arcilla. Cuando estudiamos geología, no solo examinamos minerales, sino que escuchamos a la Tierra hablar a través del tiempo. Y lo que nos revela es a menudo dramático. Supervolcanes como los que se encuentran bajo Yellowstone o Indonesia han entrado en erupción con fuerzas inimaginables, cubriendo los cielos de ceniza y sumiendo al planeta en años de invierno volcánico. Estos cataclismos pusieron a prueba la resiliencia de la vida, llevando a las especies al límite. Sin embargo, como siempre, surgieron supervivientes y surgieron nuevos ecosistemas donde los antiguos habían caído. Los impactos de asteroides también dejaron cicatrices en la superficie y en la historia misma. El cráter de Chicxulub, en México, no es solo un agujero en el suelo. Es una herida que puso fin a la era de los dinosaurios y dio a los mamíferos su oportunidad. Cada impacto, cada erupción, cada placa móvil nos recuerda la naturaleza inquieta de la Tierra, un planeta que nunca se conforma con permanecer inalterado. A través de estas convulsiones, la evolución fue a la vez escultora y superviviente. Tras cada crisis, los supervivientes no eran simplemente más débiles o más fuertes, sino diferentes. Poseían nuevos rasgos, nuevas estrategias, nuevas posibilidades. La evolución no se trata de perfección, sino de persistencia, de satisfacer las exigencias del momento. Es un proceso de ensayo y error constante, donde la única constante es el cambio mismo. El auge de los primates demuestra esta verdad de forma magistral. A partir de pequeños mamíferos arborícolas, los primates desarrollaron manos prensiles, visión binocular y estructuras sociales. Estos rasgos no los hicieron dominantes al principio, pero los prepararon para un futuro donde la adaptabilidad lo era todo. Cuando los climas cambiaron y los bosques dieron paso a las praderas, algunos primates abandonaron los árboles. Al caminar erguidos, liberaron sus manos, ampliando su capacidad de crear, usar herramientas y comunicarse. De estos primeros pasos bípedos surgió un linaje que un día miraría hacia las estrellas y se preguntaría sobre sus orígenes. El Homo habilis, el Homo erectus, los neandertales y por último el Homo sapiens, todos parte de un árbol ramificado, moldeado por la supervivencia, la migración y la imaginación. Cada uno de nuestros antepasados vivió en paisajes moldeados por los ritmos de la Tierra. Edades de hielo, sequías,
valles fértiles y peligrosos depredadores. Y en cada desafío encontraron maneras de adaptarse